Vamos a comenzar con noticias que creemos que son importantes, que hablan del empuje del sector agroexportador. Y están los números del primer semestre de las agroexportaciones, que han sido récord en la República Argentina. Se han exportado en el primer semestre 53.1 millones de toneladas. Es el mayor tonelaje de la historia para cereales y productos que tienen que ver con el complejo agroexportador. Estos son datos que han salido ayer de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y para ser un poco más específicos, las toneladas exportadas por los 5 principales complejos, vamos a hablar un poco en el programa de hoy sobre el complejo cerealero de la República Argentina. Estos principales complejos crecieron casi un 7% respecto al mismo periodo del 2021. Y para ser específicos con algunos granos, las alzas son, en el caso del girasol, del 40%, y del 65%, perdón, del 15% en el girasol, del 40% en la cebada y del 65% en el trigo. Cuestiones que le sirven a la República Argentina y que hablan de un sábado en donde a horas del mediodía en la sociedad rural va a estar, como todos los años, su presidente, en este caso Nicolás Pino, dando su discurso. Un discurso en donde con estos números me imagino que no estarán quejándose por demás. Los números cantan y no está para quejarse por demás. Repito, estamos en récords de toneladas vendidas en todo lo que va de la historia del campo argentino. Fíjate tú. Para seguir hablando de cosas importantes, ahora vamos a escuchar a Germán Dafuncio en un ratito, al líder vocalista de Las Pelotas, en una entrevista y un par de cosas que dice que desde lo personal son más importantes que la cantidad de soja que se exporta, porque habla de la vida de un ser humano y el recorrido. Y como puente vamos a utilizar algo que fue bastante criticado en la semana, que es: uno fue ministro, uno manejó una cartera, tomó decisiones económicas, pero a su vez, mientras era ministro, estaba enamorado. Y no mucha gente en el planeta está enamorado, ¿no, Andrés? No, claro. ¿Vos consideras que hay mucha gente que está enamorada en el planeta o son No los sé. menos? Los menos somos los que estamos enamorados. Me parece que no. Bueno, y él seguía siendo ministro mientras estaba enamorado, y un día dejó de ser ministro y volvió a tocar la guitarra y seguía fuertemente enamorado. Y estamos hablando del ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, quien es criticado por ser enamorado, por estar tocando la guitarra con su esposa en un grupo, como diciendo: bueno, pero ¿cómo puede ser que en este contexto se vaya a tocar la guitarra y que esto, que aquello? Señores, está enamorado, le gusta la música y toca la guitarra. ¿Por qué no ponen un poco más el dedo para adentro en vez de poner el dedo para afuera? Escuchemos a Germán Dafuncio. Cuando tenés 20 años siempre sos rebelde, siempre tenés ganas de cambiar el mundo, ¿no? El asunto es que no sea una moda y que sea algo real. Y bueno, quizás podés cambiar el mundo simplemente dándole amor a tus hijos y creando otro tipo de seres humanos, ¿no? Siempre pienso, ¿quiénes son los que compran los celulares robados? De verdad. No, es muy bueno. ¿Quién carajo compra? Roban miles por día. ¿Quién los compran? Entonces, ¿cuál es nuestro...? O sea, vos querés que cambie, pero ¿qué haces para que cambie, no? Te quejás de el alza de los precios. No consumas. O sea, cada uno desde su lugar puede hacer un tipo de resistencia. Y eso me parece que está bueno para uno mismo, ¿no? Mis padres vivieron, se pasaron la vida laburando y no los pude disfrutar, no pude estar con ellos porque estaba esta cosa de tratar de darte un futuro. Yo ahora creo que el futuro con los hijos no es conseguir más plata para que sean felices, sino tratar de estar la mayor cantidad de tiempo con ellos, ¿no? Pero sí, bueno, desde chico nunca supe por qué fui tan rebelde, pero no lo pude evitar. Y yo tampoco puedo evitar
escuchar a gente que dice cosas interesantes mientras aportamos datos del complejo oleaginoso. Pero Germán da Fucho. Me espían, Martín, me espían. Pero si vos no estás segmentado, vos vivís en Almagro. No es ni por la luz, no es por el gas. Me siento espiado, Martín, ¿no escuchás? Ni mandé a espiar ni a nadie en mi gobierno. ¿No escuchás? ¿No estás escuchando? No, otra vez no me lo haces. No es un cuentito, me están cambiando dentro de mi mente mis sueños colectivistas por sueños individualistas. Agustina. ¿Qué haces, Martín? Estoy en el súper tratando de agarrar algún precio cuidado. ¿Qué sucede? A Marcelo le cambiaron los sueños. No, para eso que lo hablé con Andrés. Yo, yeah. ¿Qué haces? Esta semana hablamos de Senegal. Se metieron en mi mente, me cambiaron los sueños. Si te pasa eso, tengo que comunicarme con el Supremo. Yo no veo un plan. Es difícil evaluar a un ministro que no tiene un plan. Yo no veo un rumbo. Lo más grave de todo es que no veo un rumbo, no veo un plan económico que nos haga volver a crecer. ¿Pero de qué plan me habla este señor? Si los tengo adentro de mi psiquis. Para mí tendrías que dirigirte a una profesional. Estoy recibiendo muchas consultas sobre este tema. ¿Usted quiere volver a tener sueños colectivos? ¿Usted no querrá volver a ser feliz? Me pasa esto, doctora. ¿No escucha? ¿No escucha? Si un tipo tiene una fortuna enorme, a ese tipo deberían pasearlo en andas como el héroe de la sociedad. La intervención del Estado condena a la muerte. ¿Y si no vuelvo más a tener lindos sueños? A ver, espere. Acá tengo un caso de una señora que se comunicó con nuestro máximo referente. Le he pedido a Alberto Fernández. Doctora, ¿le digo algo? Al final esta persona no me tomó el té. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Y acá le estamos tomando el té. Estamos preparados. Salud. Hasta las 13. Gracias, Andrés. En enero del año 2016 era el segundo mes que transcurría la administración del presidente Mauricio Macri al frente del gobierno. Y como todos sabemos, o el que no sabe, se lo comentamos, durante las primeras semanas de enero de todos los años, en una ciudad suiza, que es la ciudad de Davos, que es un centro de esquí muy elitista, muy monono, se juntan ahí los grandes capitales, empresarios, CEOs, holdings y ministro de Economía, de Finanzas, gente que maneja el capital global. En el año 2016, Mauricio Macri había concurrido al Davos de ese año con el hombre del momento, con el superministro flamante, Sergio Massa, que asume el lunes, se retira y da a sus funcionarios, creo que el organigrama es así. El martes se despide de la Cámara de Diputados. Y el miércoles daría las medidas de su advenimiento a la cartera de Economía, Producción, Agricultura. Dicho esto, cuando vos parece que viajás desde la Argentina en un avión privado, tal vez es distinto el viaje, pero cuando vas por aviones de línea comerciales, vos tenés una escala en Frankfurt. Vos sabías eso, vos Andrés sos un habitué No soy tan viajado. de los inviernos suizos. No soy tan viajado, pero bueno. De tener tu frente repleta de nieve y alegría. Exacto. Bueno, entonces como vos me comentaste, cuando viajas a Suiza en invierno, te haces una escala en Frankfurt. Así es. Bueno, esa escala en Frankfurt sirvió para que dialoguen Massa y Macri en ese momento presidente, flamante también. Y Massa al tiempo, cuando ya no le daba los votos de sus diputados al comienzo del gobierno del Frente Renovador para Cambiemos,
cuando el PJ Federal, con aquella figura que nosotros hablábamos en su momento, que era Cocinar, con Bocio, que había partido del bloque del Frente para la Victoria y que, corrigiendo a Luciano Laspina, cuando muchas veces dice, bueno, pero nosotros en esos primeros años del gobierno de Mauricio Macri no teníamos el apoyo de diputados. No era tan así. El macrismo tenía los apoyos del Frente Renovador, de esa bancada, y además tenía los apoyos de Bocio y Cocinar, que era el peronismo federal, que también votaban las leyes del macrismo. Por ejemplo, los holdouts, el pago a los holdouts, que fue la primera ley importante que le dio la oportunidad. Pero bueno, son todas cosas que ya se saben, y el pago de los holdouts. Pero ¿qué le dijo Massa a Macri en Frankfurt, en esa escala? Le dijo algo parecido a esto, que lo dijo después hacia la prensa en una entrevista años después. Vamos a hablar de Sergio Massa en unos instantes, vamos a hablar de Cristina Fernández, vamos a hablar de Alberto Fernández, pero nos parece interesante que escuchemos estas palabras para ver si las cumple él, ya que se las pedía a Macri, a ver si las cumple ahora él, que está en su momento. Yo creo que desde el primer día, o desde antes, desde la competencia del 2015, o desde antes, desde el 2013, los que nacimos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, para Macri somos de una clase social distinta. Y se vincula de esa manera. Tiene un problema de clase. Digamos, él cree, tal vez porque ni siquiera miró retrospectivamente cómo hizo, digamos, la plata a su papá, ¿no? Pero creo que él tiene una mirada de clase casi despectiva con la mayoría de la sociedad argentina de clase media. El problema es que creo que él no entendió que empezaba una etapa nueva y que su soberbia, su encierro lo llevó a no leer bien lo que estaba pasando. Él creyó que lo habían elegido a él cuando en realidad lo que la Argentina había elegido era construir, digamos, una etapa distinta en materia de crecimiento económico, de relaciones internacionales. Volviendo de Davos, en la escala de Frankfurt, le dije, presidente, usted tiene una oportunidad, llamar a un acuerdo económico y social, construir un Consejo Económico y Social, poner gente con experiencia a liderar ese Consejo Económico y Social, gente que no influya en el día a día, pero que se permita planificar la Argentina de mediano y largo plazo, porque los argentinos estamos sin poder mirar a largo plazo porque estamos todo el tiempo corriendo en la emergencia. Y me contestó, gané yo, gobierno yo. Epa. Gané yo, gobierno yo. ¿Qué le decía Sergio Massa a Mauricio Macri? Bueno, lo que le decía era que tratase de armar un Consejo Económico y Social, cosa que intentó llevar adelante Gustavo Vélez en los primeros años de la administración del presidente Alberto Fernández. Y también le decía que aportase al diálogo, a un acuerdo, y Mauricio Macri le contestó eso, ¿no? Que había ganado y que gobernaba él. Voy a tratar de ser breve, pero sí de explicar el trayecto y ser lo más escueto posible, porque son tiempos radiales. Pero esta semana termina y comienza algo nuevo, que es lo de Sergio Massa. Termina el momento de la perplejidad. Quiero entender que el Frente de Todos va a dejar de dejarnos perplejos, que va a empezar a gestionar de una manera mucho más dinámica y que va a dejar de cometer errores, porque la paciencia del pueblo argentino es infinita. Pero también, con este fin de la perplejidad, en lo particular hay una mueca que no es muy agradable, que tiene que ver con la idea del fin de un progresismo, representado en la administración del presidente Alberto Fernández, de una socialdemocracia, de ideas que tienen que ver con un intento de distribución de la riqueza, que ataque a las desigualdades que genera permanentemente el sistema económico que domina en la mayor cantidad de países del planeta.
En el 2019, cuando se conforma el Frente de Todos, se le quería ganar a Macri. Bien, perfecto, se logró. Ahora, Alberto Fernández tenía también la posibilidad de llevar al Frente de Todos hacia un lugar más hacia el centro. Y eso estaba un poco descripto en sus apoyos. Alberto Fernández tenía el apoyo de la CGT, que podríamos hablar de un elemento clave en lo que es el peronismo clásico. Pero también estaba el Chino Navarro y estaban las organizaciones sociales, y de hecho después hubo funcionarios que integraron el ministerio en aquel momento de Daniel Arroyo de Desarrollo Social, y él estaba con apoyos de centro derecha, digamos, por lo que es el ideario de la CGT, y de una centro izquierda con las organizaciones sociales. Y por otro lado había extremos dentro del centro, ¿no? O sea, el kirchnerismo no es una izquierda dura, sino que es una centroizquierda. Y por el otro lado estaba el Frente Renovador de Sergio Massa, que era una centroderecha. Y la función de Alberto era intentar o continuar cautivando con sus políticas a ese votante del centro que lo hizo presidente, que le dio esos 10, 15 puntos más por arriba del kirchnerismo, mucho voto que aportaba Sergio Massa también, y eso lo hizo presidente con el 48% en la primera vuelta. Eso esta semana se derrumba, porque hay un análisis que tiene que ver con, bueno, para los 3 meses este gobierno sufrió una pandemia, y esa pandemia desarticuló todos los emprendimientos que podía haber de gestión. Sí, es verdad. Pero también, más allá de la exclusividad del momento político y de las expectativas que fueron hechas añicos por la propia dinámica de la pandemia, todo lo que sabemos que le sucedió al gobierno de Alberto Fernández, después saliendo de una guerra, todo lo que sucede, Cristina Fernández, en vez de apoyarlo, se empecinó en tironear ese centro que proponía Alberto Fernández, con culpas también de Alberto Fernández, que la más notoria fue el cortar abruptamente el diálogo con Horacio Rodríguez Larreta cuando es la manifestación de la policía bonaerense a las puertas de la residencia de Olivos, en un error político para mí muy grave de Alberto Fernández, porque pierde su interlocutor, pierde su par, pierde algo que le gustaba a la ciudadanía, y le da la excusa a Horacio Rodríguez Larreta para que le diga, bueno, ya está, no me siento más al lado. Habrá con el tiempo, tal vez algún periodista haga el análisis minucioso de lo que pasó esos días, ¿no? Con la rosca, de por qué justamente la bonaerense, increpando tanto. Bueno, pero no es a donde quiero ir. Lo que sí me interesa comentarles es que Cristina Fernández, que le fue cediendo en su momento cuando lo nombra candidato en la fórmula, supuestas decisiones de poder, después una vez en el poder la fórmula empieza a Cristina Fernández a retirarle ese poder decisorio. Y lo tironea tanto del centro hacia la izquierda, que la resultante de esta semana es que el chicotazo sale tan velozmente que termina en una centroderecha pragmática, que es Sergio Massa. Y ahí vuelvo a la pregunta del principio. ¿La mayoría de los votantes del Frente de Todos votaron esto? ¿Votaron un Frente de Todos que termine siendo una derecha, un centro derecha pragmático? No se habla mucho de esto, porque tal vez no sé si conviene repensar el atrás. Para mí hay que analizar los procesos políticos y por qué suceden. Demasiado difícil la tuvo Alberto
con una vicepresidenta que no cesó de cuidar su no pérdida de espacios de poder. Cuando, desde mi punto de vista, tal vez Cristina Fernández tendría que estar en un lugar de aglutinar, de unir, de dejar en claro que ella ya no es más al tope de la lista, que debería haber apoyado y que no sucedió. Y que también deja mensajes contradictorios, porque no solamente no fue a la asunción de Silvina Batakis, que ha salido de una manera muy desprolija, de un gobierno que cada vez tiene aparte menos ministras mujeres, y de un gobierno que se ufanaba también en ese 2019 de llevar adelante políticas de género. Hablando de políticas de género y estas cosas, y que cada vez pasando por Sabrina Frederick y culminando en Silvina Batakis y la cantidad de ministras mujeres que ya no están más en la administración de Alberto Fernández, ayer la vicepresidenta, que lo tironeó a Alberto y lo quiso sacar de ese centro y llevarlo hacia una centroizquierda, y en ese desgaste y en ese esmerilamiento permanente sale como una política de elástico, rebotando y cayendo en una centroderecha, pragmática y no dogmática, porque ahora vamos a hacer hincapié en eso. ¿Qué es lo que termina pasando? Cuando todos esperábamos que Cristina Fernández acompañase a Silvina Batakis, Cristina Fernández no estuvo. Y cuando todos esperábamos que Cristina Fernández, después de los anuncios de la sobrecarga de ministerios que va a tener Sergio Massa, clava un tuit ayer a la tarde hablando de la visita que mantuvo en el Senado con la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Que está muy bien la visita. Hablando de política de género, es una militante latinoamericana importantísima, es alguien que le dio un caudal de votos a Gustavo Petro muy importante, porque le fue muy bien en la interna con Gustavo Petro, y ahí es cuando Gustavo Petro se da cuenta que tiene que ir con ella en la fórmula presidencial, que termina ganando las elecciones de Colombia. Pero eso, en una semana tan importante, tiene para decir Cristina Fernández, después de todo el desbarajuste que llevó adelante en estos años. ¿No era un momento para explicarle, no sé si esta semana, pero en estos días, no era un momento para explicar, en vez de que no le gustaba Guzmán o no sé qué, que ella ideó un frente de todos, que tenía ideas en donde Massa en ese 2019 no tenía el peso que tiene hoy Sergio Massa? Está bien, hoy todos dicen que es el hombre del momento, que hay que salir adelante, y esto de no hay que mirar atrás, no me cabe la de no mirar atrás. Porque la tristeza más algún sector de ciudadanos de la República Argentina, en donde me incluyo, tiene que ver con el alejamiento de gestiones progresistas, que tengan presente no tanto a los mercados y que tengan más presente al laburante, al trabajador. Pero bueno, primero fue Culfas, después Guzmán, después Batakis, y el centro de Alberto terminó totalmente desdibujado. El centro derecha pragmático, que para mí representa Sergio Massa, y entendiendo el pragmatismo como algo que no es teoría, sino que más bien siempre propugna hacia la ejecución, le genera un problema a Juntos por el Cambio, que estaba muy cómodo Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio estaba en Saint-Tropez, tirando piedras cada tanto, ¿no, Andrés? Y diciendo, esto está mal, aquello está mal también, y lo de allá también está mal, y dentro de un par de meses va a seguir estando mal, porque no hay plan, porque esto, porque aquello, voló el plan. Volaba algún cascote. Necesitamos un plan y todo eso. ¿Qué sucede con Sergio Massa? Bueno, los interpela, porque Sergio Massa es extremadamente parecido
a Horacio Rodríguez Larreta. Está bien, muchos dirán, bueno, pero Juntos por el Cambio no es Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta tiene que ir a una interna, tiene que ir contra Macri, tiene que ir contra Bullrich, tiene que ir tal vez contra Facundo Manes, que lo alinearía más a la idea política de Horacio Rodríguez Larreta. Y el Frente de Todos ya tiene el contrincante para Macri y para Patricia Bullrich. Si terminás escapando para ahí la elección de su electorado, que es Cristina Fernández. Para Macri tenemos a Cristina. Para Patricia Bullrich tenemos a Cristina. Ahora, Horacio Rodríguez Larreta se encuentra con un Sergio Massa que también representa un centro derecha. Los medios no hablaron en líneas generales, por lo que escuché yo, los grandes medios, de la ideología, de dónde viene Sergio Massa, cómo se para. Muy, viste, bueno, viene Sergio Massa y todo bien, y dale que va, y ya está. Ahora, Horacio Rodríguez Larreta es un centro derecha también. Pero es un centro derecha para mí no pragmático, que intenta ser pragmático, por él, pero que es más dogmático que pragmático. Entendiendo al dogmatismo por dar por establecido lo que puede llegar a ser discutible. Eso es el dogmatismo. Algo que puede llegar a ser discutible, bueno, termina dándose por establecido. Ahora, ¿qué sucede cuando esta centro-derecha pragmática, que entiendo yo a día de hoy, no sé qué sucederá con el devenir, que propone Sergio Massa, se choque, si le va bien en sus políticas, y si Horacio Rodríguez Larreta termina siendo la persona elegida por los votantes de Juntos por el Cambio? Hoy en día no le estaría yendo muy bien a Horacio Rodríguez Larreta con eso. Pero lo de Sergio Massa mueve todo el avispero y saca de la quietud y la tranquilidad de la playa caribeña a todo Juntos por el Cambio. En momentos de extremado estrés, Sergio Massa va a ser requerido, va a ser interpelado por su base, por el partido justicialista, por lo que es el Frente de Todos, y esa misma fuerza lo va a llevar hacia el pragmatismo, porque en definitiva eso es el peronismo también. La gente no tiene laburo, la gente tiene que tratar de salir adelante. Sergio, no puede ser que todos los centros vayan para el mercado. Y ese pragmatismo, la propia estructura de poder lo va a llevar a Sergio Massa hacia un lugar pragmático, para mí positivo para la sociedad. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta, ¿por qué es más dogmático para mí en esa centro derecha? Porque en esos momentos de estrés, sus apoyos, que son el sector financiero, el poder judicial, los medios hegemónicos, todos, la sociedad rural y el complejo agroexportador, todos esos factores de poder lo van a hacer en ese momento de supuesto estrés que tiene la Argentina en el devenir. Para mí, desde mi humilde punto de vista, lo van a hacer a Horacio Rodríguez Larreta una persona que ya en sus declaraciones, porque por más que lo quieran obviar, Sergio Massa está ahí y va a empezar a manejar gran parte de la administración de Alberto Fernández, lo van a hacer más dogmático esos sectores que menos pragmático, por más que Horacio Rodríguez Larreta quiera ser pragmático. A Macri le pasó algo parecido también. Terminó siendo subsumido por los apoyos que tuvo de sectores influyentes de la sociedad argentina. Y ahí es donde la diferencia me parece que juega más en favor de Sergio Massa. Centros derechas pragmáticas, centros derechas dogmáticas que pretenden ser pragmáticas, pero que al momento de jugamos mañana a las 3, tenés los 11, bueno, ahí puede haber mayores tironeos por los apoyos que construiste, que también en los sectores económicos Sergio Massa los tiene, pero que son de distinta categoría, de distinta calidad y de distinto origen que los que son esos apoyos que podría llegar a tener y que lo arrastrarían hacia un dogmatismo a Horacio Rodríguez Larreta. Quería explicar un poco esto, por eso no hay cortes de audio, porque tampoco se dice mucho, y porque me parece que también esta semana hay un nuevo gobierno. Hay un mismo presidente, pero hay un nuevo gobierno.
que se produce por los errores de no entendimiento de Cristina Fernández, por esto que decía de Alberto Fernández y sus tironeos, que termina con una idea de elástico imaginario. Y también quería decirlo porque yo estoy convencido que el votante del Frente de Todos en el 2019, más allá de que después hubo una pandemia y todo lo que sabemos que nos pasó, votó no solamente para sacar a Macri, sino también para generar un voto progresista, un voto que llevara adelante ideas de igualdad. Creo que eso se quiebra, creo que eso queda ralentizado, queda un tanto en stand-by, porque también el mundo va hacia esa centro-derecha. Ustedes dirán, pero y sí, yo muchas veces he venido acá y he dicho, y la verdad que tengo que explicar cosas que para mí son racionales, pero lo que es racional para mí termina siendo la lógica de la irracionalidad algo racional para mí. Pero el mundo va hacia ahí. Lamentablemente la pandemia ha incrementado las desigualdades y las mezquindades, que en el Frente de Todos hubo muchas. Y Alberto Fernández seguirá yéndose de Balcarce 50 hacia Olivos. Cada vez con menos gente, ¿no? El costo de analizar la política y lo apasionante, ¿no? Alguna vez se iba de Balcarce 50 con Culfas, con Martín Guzmán, con Gustavo Vélez. Cada vez hay más lugar en esa ida imaginaria. Pasó a Valores, los sábados de 11 a 13 en AM 1420. Espacio publicitario. ¿Sabías que podés hacer obras decorativas a partir de material reciclable? Vení a Tecnópolis, 21ª edición. Argentina soberana, creando futuros. En el Polo Futuro, SEAMSE te aportará ideas sobre cómo hacerlo en tu casa. Obtené tus entradas gratuitas en tecnopolis.gov.ar. Fin. Espacio publicitario. Pasó a Valores. La explicación entre la realidad y lo que te hubiese gustado que pase. Te noto muy arriba. ¿Cuándo no? ¿Eh? ¿Cuándo no? Sí, no sé. ¿Qué tal? Muy buenos mediodías. Este programa se llama Pasó a Valores, se emite por AM 1420 con vos. Nos quedamos hasta las 13. ¿Tiene alguna data de lo que acaba de decir Nicolás Pino hace un ratito en la Sociedad Rural? Andrés Catalini. ¿Qué tal? Buen día, Andrés. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Ya querés expresarme algo de Nicolás? Se está en este momento llevando a cabo el discurso. Todavía está hablando, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural. Se está inaugurando la 134 edición. ¿Qué es lo más importante que dijo Pino ahora? Hasta el momento. Habla de un campo federal, 227.000 productores dice que son, y que el campo es el que más contribuye porque genera más de un tercio de la fuerza laboral. Habla de impuestos discriminatorios, Pino, y dice que el campo ha llegado a entregar un 70% de impuestos. Lo que estaba hablando recién hace un ratito. La industria genera más puestos de trabajo que el campo. El campo dice que representa. No lo tiene Pino tan. Lo que acaba de decir es que el campo representa un 15% del Producto Bruto Interno de la Argentina y que hay que atender el campo porque... Me gusta porque seguís la lógica de Pino. Yo te pregunto por A y vos salís por B. Bueno. Yo estaba hablando de puesto de laburo, campo, industria. Él te va lo que dice Pino. Nosotros generamos tantas divisas para la República Argentina. Bien. Yo te cuento lo que está diciendo Pino en este momento. Después me seguís contando. Hay un tema libre, Catalini. Muy bien, perfecto. Claro, algo que dijo Pino fue: escúchenme a mí, pero de fondo escuchen a Paso a Valores y el tema libre, ¿no? Claro, porque... que es lo importante del sábado, lo que está esperando toda Argentina, ¿o no, Cami? Así es. Es así. Estamos teniendo la modalidad teléfono últimamente. Yo te diría que en cualquier momento agarro el teléfono, yo también. Porque la modalidad teléfono nos da como otra voz que también participa del tema libre. Un móvil. Es así, Cande, ¿no? Vos pensás que suma. Obvio que sí. Es una de tus ideas de producción que has aportado. Obvio. Y en el teléfono está Lourdes de Emilio. ¿Qué tal, Lourdes? Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Hay expectativa por el tema libre? Me imagino que sí.
Yo en ese caso diría, no, ¿sabes que no tengo expectativa, no pasa nada, no siento nada. Siempre pienso en eso. En entrevistados que te la tiran. Ella está en la redacción. Todo el tiempo afuera. O sea, que tiene más data que nosotros, supuestamente. Lourdes, me imagino que estás con expectativa, ¿estás bien? Sí, obvio. Le toca a Martincho Buscarol. No sé si es tu momento ya para decirlo. Venimos de ardillas rojas. A mí me paró gente por la calle, emocionadísima con el tema de las ardillas. No sé si llorando, porque eso le pasa a Jorge Macri. Viste que Jorge Macri sale a caminar y la que se encuentra con gente que llora. Dice, bueno, a mí no me estaría pasando. Tal vez porque no ando mucho por Parque Centenario. Pero sí, gente que me paró, me dijo, che, bien lo de las ardillas, ¿te acordaste de mi animal preferido? Esto de lo que escondemos, no escondemos. Me gustan las nueces, me dijo una señora, caminando por Valvanera. Qué charla larga fue. Sí, extensa. Yo me entrometo en las preguntas de la audiencia. No, dejaste la vara alta, eso es cierto. Ahora, bueno, no sé, Martín. Martín, no sé qué es lo que tenés para primero, el tema libre. El tema libre van a tener que escuchar un audio, pero quiero preguntarle algo a ustedes que capaz Andrés lo puede saber. Sí. Pero si alguien lo sabe, responda. ¿Qué es la nomofobia? No, pará, tanto no. Imagínate. La fobia a los gnomos. Es NOMO, no es GNO. Es nomofobia. Nomofobia. Yo ya lo sé, pero no voy a decirlo, porque te pregunto a vos, Andrés. No, la verdad que no. Me dejaste pensando. Estoy pensando... Vos, Cande, no sabés lo que es la nomo. Sacarla, pero no. La fobia sí, pero la nomo no. Claro, te va la nomo. Bien, Martín, bueno, yo te dejo a vos. Escuchemos el audio entonces y que todos se enteren qué es la nomofobia. Perfecto. Nomofobia. Una aflicción muy moderna. La nomofobia se refiere al miedo a quedarse sin el teléfono. Suele caracterizarse por la ansiedad de no tener el teléfono cargado, perderlo, olvidarlo, romperlo o no poder consultarlo a lo largo del día. Aunque el 66% de la población mundial muestra signos de nomofobia, solo unos pocos casos son realmente lo suficientemente graves como para ser considerados un caso clínico que necesite terapia. Como cabría esperar, es especialmente común entre los adolescentes de 13 a 18 años y no salió a la luz realmente hasta 2013. Antes de estas fechas, estos casos extremos se caracterizaban simplemente como signos de dependencia de los smartphones o adicción a las redes sociales. Concreta, ahí está, listo, ahí lo dijo. Vamos a decirlo, es la fobia a no tener el celular. Es muy actual, por eso dije, capaz Andrés, que está ahí con la tecnología, lo puede llegar a sacar. Es el más tecnológico de todos. Claro, por eso le pregunté a Andrés específicamente. Quiero contar algo muy breve que me pasó ayer en un colectivo, que es lo siguiente. Una madre le decía a un niño, o sea, le medía el uso de su celular en baterías. Le dijeron, bueno, ya te gastaste toda la batería del celular, ahora hasta mañana no lo puedo cargar. Me pareció algo copado como para los chicos bajarles un poco el uso intensivo de los dispositivos. Una forma más original que con el ahora. Me encantó porque dijo la mamá, bueno, ¿te gastaste toda la batería? Bueno, listo, mañana te lo vuelvo a cargar. Después vos ves cómo lo usás. Me pareció como, no sé, una forma de poder hacer. Eso ya lo venía haciendo con las golosinas la madre. Sí. Entonces ya tenía como la práctica y el shaite de, bueno, cada vez que sacaba algo, flaco, listo. Están como en Europa racionando la energía. Sí, bueno, con la bebida cola también. Como decía el informe, la nomofobia es de 13 a 18 años, pero igual todos tenemos nomofobia, porque me pasó el martes, tenía que ir a un lugar. Acá a mí no la veo con nomofobia. No tiene esas características. No, incluso hoy, antes de salir de mi casa, tuve que volver de la puerta de entrada porque me estaba olvidando el celular. O sea, no... ¿Ves? No tiene características de nomo. No nos metas a todos en la misma bolsa. Pero para dónde va el tema libre va a ser que todos van a entrar en esa bolsa. Porque tenía que ir a un lugar y yo soy completamente dependiente a la aplicación de mapa. ¿Qué pasó? Me salió en gris. No me funcionaba el mapa. No podía ver qué corno decía dónde tenía que ir. Bueno, me agarró una fobia que era más fácil como entrar a un kiosco y preguntar. Pero tenemos esa cosa. Y ahí sacaste la guía T y te ubicaste. Y ahí dije, ¿qué hago? Bueno, finalmente me llegué a conectar con datos y pude ver a dónde ir, que era más fácil entrar a un kiosco y preguntar. Lourdes ya sabemos que tiene el mapa del amor, ¿no es así? Pero más allá del mapa del amor, me parece que es la más nomo. Sí, de todos. ¿O no, Lourdes? Vos sos renomo. Sí, puede ser. Pero escúchame, si vos escribís mensajes en el teclado, es verdad, tenés razón. Escuchando a Cristian Castro o leyendo un libro de Edgar Allan Poe y te mandas un mensaje similar al teclado, porque evidentemente le dedicás mucho tiempo al celular. Si no, no te pasa eso. Sí, puede ser, pero porque ya me lo sé de memoria. Si me lo sé de memoria es porque lo uso mucho. Igual a veces lo agarro
sin darme cuenta. Lo dejo y automáticamente lo vuelvo a agarrar sin darme cuenta. Capaz que fui a fijarme la hora y terminé sin ver la hora. Como el amor, como el amor. Sí. Yo lo agarro como sin darme claro, cuenta también muchas veces. Bueno. Que use mucho el celular no significa que hable mucho por teléfono, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y la gente cada vez habla menos por teléfono. Es por eso lo digo. Son cosas diferentes. A mí me gusta todavía hablar por teléfono. Pero en poco tiempo ya la gente no va a hablar directamente. O sea, bueno, ya no va a hablar. O sea, sos un poco extremista, pero vamos hacia ahí, vamos hacia la nomo. A la no llamado. A la nomo. Y bueno, pero ¿a dónde va esto? Y lo que quería preguntar, porque como nosotros todos no somos nomofóbicos, pero sí todos tenemos usos cotidianos que somos totalmente dependientes de la tecnología. Como en mi caso, por ejemplo, decía ir un mapa para ir a un lugar. O por ejemplo, los teléfonos, yo no me sé ninguno. Si no es por mi agenda de celular, no sé ningún teléfono. Hoy en día creo que nadie. El de nadie. Nadie, porque está todo ahí. Yo los básicos de mi familia sí. Me los acuerdo. Yo, el mío y hasta ahí, capaz te lo digo mal si me preguntas rápido. Eso porque vos sos de Tres Arroyos. Es verdad, puede ser. La gente de Tres Arroyos tiene como esas características. Me acuerdo los teléfonos fijos de las casas de mis compañeros, por ejemplo. Bien. Ya es mucho. Por eso quiero que me digan qué usos cotidianos de la vida son totalmente dependientes de la tecnología. Puede ser de un celular o de cualquier otra cosa, pero que sean totalmente dependientes en el uso diario. Bañarse con agua caliente entra dentro de categoría. No, tenés que ir a tecnología. Está el termotanque. Bueno, yo pregunto, o sea, porque después entran mensajes que no son tomados a bien por la producción. Porque entran mensajes, yo cuando me baño no uso la tecnología del termotanque. Que me pasa de caliente, de frío a caliente o de caliente a fría, no sé, depende del gusto que le guste. Me cago, bueno. Pero no sé, si no te enojes. Yo creo que lo tengo. Se dijo Gallardo que se queda hasta finales del 2023, ¿no? Dijo una cosa así. Bueno. Pero bueno, está bien, sáquela. Entonces sería solamente lo electrónico. Sí. El celular. Sí, usos cotidianos de electrónico. Vamos a lo electrónico. Sí, y lo tiene que cerrar Andrés Catalini, que está pidiendo denodadamente que le tires una punta para que lo cierre, para la audiencia. ¿Qué usos cotidianos? ¿De la vida diaria? Te lo dice como que está dictando, ¿viste? Sí, ¿Qué usos cotidianos? No, ahora que me saqué, te escucho. Vamos de nuevo. Son totalmente dependientes de la tecnología. Bien. Como usos cotidianos de la vida cotidiana. Como por ejemplo yo que dije, los mapas online no sé guiarme, no sé ir a un kiosco a preguntar cómo voy a tal lugar. Necesito sí o sí un mapa online. No sé por qué, pero me sucede esa. Candela está muy pensativa, no sé si lo tiene ya. Y estoy pensando, cosas que uso igual del celular todo el tiempo es por ahí no es, o sea, puedo vivir sin eso, pero pongo alarma para todo. Tipo, mido mis tiempos con la alarma. Y me las voy poniendo. Sí. No, pero sabes que no estoy todo el tiempo con el celular, pero lo dejo ahí y no es que siento la necesidad de agarrarlo. ¿Vos, Lourdes, qué onda? No sé si cuando estuve pensando, yo creo que directamente el celular, pero si tengo que ir a algo, es una aplicación que la desinstalo y pasa un tiempo y la vuelvo a instalar, es TikTok. Estoy todo el tiempo viendo videitos, todo el tiempo y creo que a eso, pero no sé, no se me ocurre otra cosa. El lavarropa no entra tampoco, o sea, ya me voy sí, el lavarropa. Yo iba a decir, soy un ferviente defensor del aire acondicionado. Hay que ver si entra dentro de categoría Buscarol. En verano... Aire acondicionado entra, pero el consumo en Europa nos van a salir a matar. Bueno, vamos a hablar un poco de 24. eso. Tenemos el gas en Europa y esas cosas. Cami, ¿vos tenés algo para acotar en cuanto a la Nomo? Sí, un poco de vieja capaz, pero estoy normal en mi casa, en cualquier lado, y siento la necesidad de jugar al Spider, al solitario de las cartas. Es muy de gente grande, Cami. Bueno, mi cuerpo lo necesita. Está blanqueando algo que le pasa internamente. Yo estoy pensando, porque la verdad que yo como no tengo redes sociales y eso, no podría decir... a la prensa virtual. No, vos que me señalás los diarios. No, la prensa no. La prensa vos virtual, ir por el celular a la prensa virtual, sos un dependiente de tu navegar. Tableta. De tu tableta. Marcelo no es tanto el celular, sino la tableta. Sos dependiente. Te sacan la tableta y sos nomofobia pura. Bueno, está bien que me quieran rotular en algo porque tiene que tener algún tipo de dinámica y agilidad este juego, pero yo no considero que sea tan así. Pero bueno, nada, me meto ahí, dale. Los adictos siempre niegan al principio. Sí. Pero bueno, a mí me están topando con la realidad. Otra que tenés también, la podemos blanquear, es muy íntima. ¿Cuál? Pero me parece que haces ciertas acciones como de afeitarte o bañarte, lavarte los dientes escuchando la radio.
Tensión. Sí, que también la escuchó ya no por el dispositivo llamado radio. ¿La escucha por la tableta? No, claro. ¿Vieron? Ahí está. El otro día vino a casa y ya estaba con la tableta. Yo escuché la ¿Viste? radio Lo deschavé. y dijo, bueno, es así. Vamos a hablar de política en Paso a Valores, en AM 1420 con vos. Nos quedamos hasta las 13. Antes vamos a repetir este tema libre y a dónde manda los mensajes la audiencia. Sí, claro. Yo lo cerré, Martín, ¿en qué usos cotidianos sos dependiente de la tecnología? Impecable, un 10. O en qué tareas cotidianas sos dependiente. Nos contás a través de las redes sociales. Estamos como Pasó a Valores en Facebook, en Twitter y en Instagram, @PasóAValoresOK. Bien, y decía que estuvimos hablando de política al comienzo de este programa. Estuvimos hablando de política tipo a las 10 y 10 de la mañana. Sí, ustedes van a decir, pero si no estaban yendo a la radio. Sí, estábamos todos en eso, pero estábamos ya dentro de la emisora. Y haciendo una entrevista. Ni la Rita llegó tan temprano a la rural como nosotros a la radio. Este año hablaron un poquito antes en sí, la rural, por eso. porque siempre era tipo después de las 12. Sí. Y ahora me parece que se mandaron después de las 11. Hay muchas actividades y no quería que se superponga con marchas y cosas que van a ver, me parece, en la ciudad. Ahora vienen las vaquitas. Claro. Quien gana, quien pierde, momentos Exacto. de una extrema desolación por lo holando que pierde. Bueno, cosas que suceden en la rural en el último día. Con la que gana, ¿qué pasa? Directamente tiene la vida regalada. Tiene pasto gratis, praderas por doquier. Sí. Y el amor asegurado, ¿no? Que es la vida. Claro, está bien. Es seguir viviendo. Cosa que es importante, ¿no? Que para una vaca, digamos que es vital. Saber que va a vivir. O sea, las que pierden. Y ya entra en una categoría de duda. No te digo que van directamente al matadero, pero ya están en una línea un tanto indivisible. Sí. Pero la vaca ganadora sabe que tiene la vida, ¿o no, Camila? Claro, sí. Y si vos sos vaca, lo que querés es vivir. Porque tenés la noción de ser vivo. Si no, no serías vaca. Bueno, soy campeona, vivo, me ganó vivir. Qué triste, ¿no? Que a vos te digan, che, tenés que competir, hacer toda esa movida para salvar tu vida. ¿Entienden igual? ¿Cómo se llamaba el de Gladiador, el actor? Uy, pará, te lo Yo busco. lo pondría a él en esa película. ¿No era actual. Russell Crowe? Russell Crowe, ahí está, no lo busques, ya está. Russell Crowe. Lo convierto en vaca y que la película y es una sobrevivió. Claro. Y aparte viene la rural, viste, bueno, fans, todo lo que pasa cuando vienen los grandes actores de la República Argentina, no pueden caminar. Bueno. No me quiero derivar y decía que hoy temprano, a eso de las 10 y pico, tuvimos el amable gesto del analista político Enrique Zuleta Puseiro de ser entrevistado por quien les habla. Y estuvimos hablando del advenimiento de Sergio Massa, estuvimos hablando de estas semanas turbulentas dentro de la política argentina, y el que es analista lo describió de una manera muy minuciosa, todo lo que fue suscitándose por la realidad y el devenir de este contexto político, y aparte, bueno, le agradecemos que... ¿Tenés ganas de decir algo, Andrés? No. Conozco ese rostro, No, estaba pensando y coincido con esto de la descripción, que no es sencillo en este clima de certidumbre política. No dije nada en realidad, pero sí. Tu rostro me indicaba eso. Vamos a escuchar la entrevista con Enrique Zuleta Puseiro, agradeciéndole a él que hizo posible que lo pudiésemos grabar antes del programa. Nos parecía una importante palabra para poder consultar en este contexto y lo vamos a escuchar. Esto fue hace unos minutitos. Así que Enrique Zuleta Puseiro, analista político, para todos ustedes aquí en Paso a Valores. Hace años que analiza la política de la República Argentina y estamos en comunicación con una persona que es doctor en Derecho y además tiene estudios especializados en Ciencia Política y Sociología. Él es Enrique Zuleta Puseiro, le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, Enrique. Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿cómo están? Bien. Gracias por atendernos unos minutos y para comenzar... me gustaría tratar de comprender, yo creo que el progresismo con la medida de Massa tiene como una especie de final dentro del Frente de Todos, pero para ser un poco más amplio con la reflexión, quería poder consultarte cuáles son las definiciones que podés encontrar brevemente
en este Frente de Todos 2021 que en el 2019 comenzó con una idea de centro izquierda por el lado de Cristina Fernández, eligiendo a Alberto como un dirigente de centro. Lo digo esto por el apoyo de la CGT y también por el apoyo de las organizaciones sociales, y que termina virando en una centroderecha pragmática que podría ser la de Sergio Massa. Bueno, yo no estoy de acuerdo con una calificación ideológica, porque no son gente ideológica. Gente muy pragmática de un sector de la política argentina donde no hay mucha ideología, aunque los periodistas y muchos analistas traten de interpretar esto en categorías que son un poco europeas, digamos. Es el peronismo, que es una fuerza que es multi-ideológica, se mueve por acciones y reacciones en un proceso ya de descomposición de algunas tradiciones políticas que tenía el peronismo, receptando desde todos los sectores de la vida intelectual y política motivaciones diferentes, elaborando relatos. Relato es un discurso organizado respecto a lo que pasa y a lo que va a pasar y lo que debería pasar, etcétera. Y esa construcción de relatos es una construcción que casi siempre es muy interesada en función de estrategias de poder, de posicionamiento, en primer lugar, de conservación de poder y de ampliación, de proyección del poder. Me parece que eso es muy pragmático. Uno podría, de esas figuras que has mencionado, rastrear etapas distintas en su trayectoria personal, donde han ocupado lugares ideológicos muy diferentes, inexplicables. Los ciudadanos del centro porque pasó por todos lados, y te queda el centro, más uno, menos uno, te queda cero, pero no son sectores, son sectores pragmáticos que sobreviven como náufragos en un proceso de descomposición de las tradiciones políticas originarias y de adaptación a las condiciones que plantea hoy la democracia, que son condiciones muy exigentes. Nadie puede hoy refugiarse en un planteamiento de principios ni de desarrollos teóricos ni de definiciones, porque la velocidad vertiginosa de los cambios y de las situaciones obliga a estar posicionados. Por eso no hay plataformas en los partidos, por eso no hay bases de acción política ni nada que se parezca a esto. Si bien hay unas fundaciones que elaboran pensamiento y propuestas, etcétera, que son absolutamente irrelevantes en su incidencia sobre los posicionamientos reales de la política. O sea, yo postulo una visión mucho más realista que trate de identificar estos flujos casi siempre interesados, muy pragmáticos, insisto, y casi siempre con un propósito más que con una base de sustentación en ideas o en principios. Son figuras que están sobreviviendo en un panorama que no conocen, incierto, una sociedad muy dinámica, cada vez más informada y cada vez más exigente. Enrique, y pensándolo desde la oposición, desde la coalición de Juntos por el Cambio, ¿considerás que con la decisión que toma el Frente de Todos de darle a Sergio Massa la cantidad de poder que va a acumular en este tiempo, más que nada desde los pensamientos políticos del sector que acompañaría dentro de Juntos por el Cambio a Horacio Rodríguez Larreta, me parece que ahí encuentra como una especie de mellizo en cierto lineamiento político que tiene que ver con la gestión, con la idea de diálogo y de acuerdo? Es el mismo grupo. Toda esta gente se forma generacionalmente en una misma matriz. El otro día recordaba el ex diputado Arnaldo Monte, que tuvo un papel muy interesante en los años 90 junto con María Julio y con... Recordaba Arnaldo Monte en un reportaje que le hacían que su jefe de campaña era Sergio Massa. Y el militante más enfervorizado que tenía en su grupo de Monte era Gurú. Es el mismo grupo, son amigos personales además todos ellos que viven a lo largo antes de la política, ya eran muy jóvenes, son gente que tiene códigos de comprensión y de entendimiento mutuo que van más allá y son más profundos que los de la política. Pero la política argentina en esta nueva generación es una política de gente que tiene lazos, tiene diálogos,
son amigos, y consulta, no es la política que nos imaginábamos antes de bandos irreconciliables, hablan todo el tiempo y tienen muchos lazos comunes y hay gente que está alternativamente a uno u otro equipo, más para la tercera o cuarta línea, es toda la demás gente. No creo que haya allí una complicidad ni nada por el estilo. Así es la política, que así debería ser además la política. Los dirigentes tuvieran lazos. No, te hacía esta consulta, Enrique, porque hasta el momento, bueno, a comienzo de la pandemia, Alberto Fernández intentó acordar, y bueno, recuerdo esas conferencias de prensa con Axel Kicillof y con Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, eso después se queda trunco cuando sucede lo de el levantamiento de la policía bonaerense, pero y ahí se corta el diálogo por parte de Alberto Fernández. Era fácil de ser natural ese diálogo. Además, Alberto Fernández es ante todo una figura de transversalidad. En las épocas de Alberto Fernández en la política, bien fuera en el peronismo, cuando fue presidente de la Fundación Nobel de Presidente, o cuando fue diputado por Cavallo, junto con la candidatura de Cavallo a presidente, Vélez, a la ciudad, él fue diputado por Cavallo. En la época de Alfonsín fue abogado importante en el equipo de Elba en el Austral, en el encargado de parte jurídica del Austral. Claro, pero es gente transversal. Cuando le tocó estar con Néstor Kirchner, Alberto Fernández era la transversalidad. Terminó con la fórmula Kirchner-Cobos. Claro. Pero me parece que en el último tiempo el Frente de Todos no presentaba un deseo de diálogo con Juntos por el Cambio, y esa situación de coyuntura lo ponía a la coalición de Juntos por el Cambio en cierto grado de comodidad, considero. Al surgir el advenimiento de Sergio Massa, que sí es una persona que me parece que va a propugnar por un diálogo, por acuerdos, por trazar una línea, tal vez por darle certezas a esa... Logró el acuerdo con el fondo, Massa. Claro, por eso digo, ¿cómo ves el accionar de una persona que propugna el diálogo? Eso descoloca un poco la comodidad que veía Juntos por el Cambio en el último tiempo, diciendo, bueno, yo digo cosas que el gobierno total no funciona porque no me están convocando a dialogar. No, yo creo que Massa no tiene por qué convocar a los dirigentes de Juntos por el Cambio, no tiene nada que aportar. Hay una elección presidencial, cada cual preserva lo suyo, busca sus intereses. De otro modo, si hubiera un terreno de diálogo, eso favorecería a los extremos, favorecería a Milei, y de hecho está favoreciendo a Bullrich y Cornejo. Hoy la candidatura de Rodríguez Larreta está seriamente comprometida. Si hubiera un paso, Bullrich le ganaría a Rodríguez Larreta. Sí, considero lo mismo. Porque significa los sectores que son muy antiperonistas y muy extremos, digamos, del liberalismo argentino, que van a ponerse en contra. O sea que ese terreno de diálogo no ayudaría a nada. Por otra parte, más allá de que en el Congreso podía traer votos, apoyos, que eso no necesita hacer ningún diálogo, porque eso se conversa como se conversó de acuerdo con el fondo, me parece que cada uno va a tratar de preservar su identidad, porque al preservar su identidad se preservan también de que los extremos sean los que crezcan. Claro. Y si el peronismo y Massa todos se acercan hacia el medio, bueno, se crecerán los movimientos sociales, se afirmará la izquierda y se polarizarán los extremos, ganan los extremos cuando hay diálogo. El diálogo se puede ensayar cuando hay algo que agregar. O sea, si le dijera Massa a ese sector, denme funcionarios para estar en el gobierno, y no tienen a nadie que darle, son todos candidatos. Ritondo, Santilli, Rodríguez Larreta, son candidatos, y le mandarían a algún economista, le mandarían a Fargallo, le mandarían, como pasó cuando intentó Macri incorporar el radicalismo, no fue ningún radical al gobierno, lo mandaron a Lustó y a Fargallo, y para eso no necesitábamos convocarlo, dijo Macri. Enrique, ¿cómo analizaste la jugada de comienzo de semana de los gobernadores en esa reunión que siempre hacen en el Consejo Federal de Inversiones, que después, cuando salen de esa reunión, son convocados por el presidente, por Alberto Fernández, y lo que quería preguntarte es
si los gobernadores deberían haber sido para que esta salida fuese más prolija, ¿no? Digo, por cómo se va Bataki, por cómo se va Daniel Scioli. Qué paradoja pensaba que Alberto Fernández, que al comienzo de su gestión decía que era un gobierno que iba a darle una impronta federal, termina siendo avisado por los gobernadores de hacer un cambio más drástico. ¿Y qué pensás en definitiva? Es la pregunta de si le hubiese ido mejor, considerás si al Frente de Todos hubiese escuchado más a los gobernadores, o pensás que los gobernadores se fueron corriendo de la lógica de armado centralista del Frente de Todos, digo lo de centralista por el ejecutivo que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? No, los gobernadores no son una parte del Frente de Todos, hay de todo, hay gobernadores más cercanos al presidente, como puede ser Jalil o Uñac sobre todo, hay otros que son que tienen una propuesta diferente, antinómica, diría yo, como es el caso de Capitanich, y otros que son muy gobernadores y con una equiditancia absoluta, como puede ser el caso de Zamora o de Infrano, no están ni con uno ni con otro, y me parece que los gobernadores son clave, han sido un agente catalizador, son los que produjeron este cambio. Los gobernadores se reunían ayer en Río Negro y anticiparon la reunión 2 días, vinieron, golpearon la puerta, entraron y exigieron que la política nacional, es decir, el kirchnerismo, el albertismo, como le dicen, o más se hicieran cargo y que no iban a tolerar un minuto más. Las provincias están organizadas, tienen superávit, funcionan, tienen inversiones, tienen paz social, tienen desarrollo económico, y nosotros no podemos pagar los costos de esta incertidumbre política que genera inflación y la idea de que no se sabe a dónde se va. En esos gobernadores hay muchos que no estaban y estuvieron, por ejemplo el caso de Perotti, de la Carrera, Gutiérrez, que nosotros tampoco son peronistas, el caso de la Vila Gutiérrez y de la Carrera. No estuvo Morales ni estuvo Suárez, pero implícitamente están acompañando ese reclamo federal. Yo creo que ese es el sector más fuerte del sistema político hoy, son los gobiernos provinciales. Hay 23 provincias que funcionan y la política nacional que no funciona. Y hay una seria preocupación de los gobernadores de que se derrumbe la economía nacional, porque repercute inmediatamente en las grandes ciudades, y las grandes ciudades son el corazón de las provincias. Ayer lo escuchaba Schiaretti en La Rural, al gobernador de Córdoba, que decía insistentemente ante la pregunta de la prensa, bueno, es un gobierno kirchnerista, y lo dijo más de una vez, y bueno, todos sabemos y leemos entre líneas que estaba cómodo, más allá de la medida que habían en el Frente de Todos tomado de darle más poder a Sergio Massa. A Sergio Massa, desde la lectura de Schiaretti, lo ponía dentro de la misma bolsa de gobierno kirchnerista. ¿Qué apreciación tenés sobre este movimiento de Schiaretti? No, Schiaretti es el gobernador clave, no es un gobernador del Frente de Gobernadores, está con su propio papel, con que es el gobernador de Córdoba, que es la provincia más dinámica en este momento del país. Puede desempeñar un papel importante, porque sin lugar a dudas está en el centro del interés de todos los sectores no peronistas. Tal vez el candidato más netamente federal que tiene hoy Juntos para el Cambio, es un reaseguro que Córdoba no va a estar del lado del Frente de Todos. Tiene una gran autonomía, es el gobernador que más claramente define el cordobesismo, lo que hay un santiaguismo, hay un mendocinismo. En ese cierre de las provincias sobre sí mismas, Schiaretti es el líder que todos un poco consideran como una referencia, es una referencia muy eficaz, digamos, se traslada, no tiene mucho predicamento de los gobernadores, pero tampoco deja de tenerlo, por la importancia objetiva de la provincia, es el centro de la zona centro. ¿Qué lectura haces del tuit que después de todo este revuelo en el Poder Ejecutivo y en la administración del presidente Fernández termina arrojando ayer por la tarde Cristina Fernández hablando de la visita
en el Senado de Francia Márquez, que es la vicepresidenta de Colombia. No lo he seguido. No puedo evaluarlo. ¿Vos esperabas o qué esperás de Cristina en esto? La pregunta sería, ¿qué esperás de Cristina si pensás que va a ser distinto a lo que fueron estos días en donde estuvo al frente de la cartera de Economía Batakis? Ella precipitó este proceso y lo ha habilitado a más. A quien no habilitaba, lo ha habilitado. Bueno, supongo que tendrá que acompañar todo esto. No hay otra alternativa. Reservará para el sector sectores importantes. Por el pronto vemos que la Secretaría de Energía están preservadas y supongo que conservará el ANSES y el PAMI y las grandes instituciones que tienen las grandes mesas de dinero. Posiblemente no tengan mucha incidencia sobre el Banco Central, pero el resto no creo que pierdan ninguna posición. Por último, Enrique, agradeciéndote estos minutos, ¿considerás que esta decisión de mover fichas de manera tan importante por parte del Frente de Todos termina también acelerando los tiempos de Juntos por el Cambio? ¿Cómo lo pensás a Macri dentro de esa estructura? No tengo idea, pero sí sé que ya no hay tiempo para discusiones de liderazgos, tranquilificar, aclarar las ideas, decir qué es lo que quieren. No se va a poder seguir haciendo un juego electoral en un momento que la Argentina está absolutamente desinteresada en el juego electoral. Es una emergencia y la oposición debe comportarse como oposición, no como una alternativa que cae en las manos sin proponer nada y sin traer nada, ni liderazgo, ni territorio, ni ideas, ni propuestas. Ese tipo de política es una política para una situación distinta de la Argentina hoy, que exige muchísimas más definiciones y sobre todo definiciones constructivas. La idea de seguir discutiendo y criticando como si fueran periodistas es una idea que ya está superada. La gente quiere lo de para eso estamos nosotros, Enrique, para eso estamos nosotros. Bueno. Te mando un abrazo. Muchas gracias por la llamada. Gracias, muchas gracias, un saludo. Quien está hablando con nosotros era Enrique Zuleta Puseiro, quien es doctor en Derecho y además tiene estudios en Ciencia Política y Sociología, lo cual lo hacen desde hace muchos años un analista político de la cotidianidad de la República Argentina. Pasó a Valores. Perdidos en los extremos del centro. Espacio publicitario. ¿Sabías que podés hacer obras decorativas a partir de material reciclable? Vení a Tecnópolis, 21ª edición. Argentina soberana, creando futuros. En el Polo Futuro, SEAMSE te aportará ideas sobre cómo hacerlo en tu casa. Obtené tus entradas gratuitas en tecnopolis.gov.ar. Fin. Espacio publicitario. Pasó a Valores. La demostración de que estamos mal comprados. Hace un ratito estábamos hablando del tema del gas y lo que sucedió en la Unión Europea con el conflicto y la guerra que están llevando adelante después de la invasión de la Federación Rusa a Ucrania. Y hace algunos días atrás, a mediados de julio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es la mujer que está al frente de la Comisión Europea, le dijo a los 27, que son los miembros de la Unión, que tienen que reducir el consumo de gas en un 15% desde el 1 de agosto, o sea, desde el lunes, ¿no? ¿El 1 de agosto, Andrés? Sí, el lunes 1 de agosto. Hasta el 31 de marzo del 2023. Durante todos esos meses van a tener que hacer una reducción del 15% del consumo de gas los 27 miembros de la Unión Europea. Teléfono para Darío Martínez, ¿no? Acá cuando dicen, che, nosotros, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tuvimos problemas con gasoil? Bueno, miren lo que está sucediendo en el patio de enfrente. La reducción, al principio se decía que iba a ser obligatoria. Bueno, desde Bruselas mandaron ese mensaje, después se bajó un poco el tono. En definitiva, lo que quieren es que todos los países reduzcan el consumo de gas en esos porcentajes. Si podés reducirlo más del 15%, Ursula von der Leyen va a decir, che, buenísimo tu trabajo, o sea, te quiero mucho. Y se hablaba de un piso de un 10%, ¿no? Y el problema tiene que ver con lo que piensa la ciudadanía, ¿no?, de estos países europeos.
Y lo que incluye el plan es un recorte que va a ser fuerte y que se centra en los organismos públicos y en las industrias. Y por lo pronto, el plan de reducción de gas para los 27 miembros de la Unión Europea no estaría incluyendo el recorte en los hogares. Dijeron además también que la interrupción del gas ruso va a ser muy complejo de llevar adelante en los próximos 2 inviernos. O sea que se vienen 2 inviernos. Piensan desde el funcionariato de la Unión Europea que los próximos 2 inviernos de continuar el conflicto, y Rusia te va a jugar con te cierró el grifo, te lo abro. De todas estas cosas va a hablar Andrés Catalini, de cómo llega el gas desde Rusia a la Unión Europea, de los problemas y las diferencias que están teniendo cada uno de los países. Pero para finalizar, yo quería, antes de escuchar el corte de audio, decirles que Ursula von der Leyen terminó diciendo que Rusia es culpable de todo esto. Sí, habló de... como si la Unión Europea no hubiese hecho nada para que Rusia invada Ucrania. Sí, y además... ¿Estuvo hablando con Guterres? El apoyo de que Guterres te significa todo el toque. El apoyo de la Unión Europea a Ucrania también con el envío de armas, de dinero para armas, que se multiplicó por 5. Claro, lo de Rusia es una barbaridad. Semanas, sí. Putin es un asesino, igual que lo fue George W. Bush con los ciudadanos iraquíes, que no tenían armas de destrucción masiva. 2 asesinos que difícilmente sean juzgados, o tal vez sean juzgados por la humanidad, pero digo, difícilmente lo veamos en las rejas, tras las rejas. Pero más allá de eso, que es un pensamiento personal, ¿cuál es el papel de la Unión Europea? Vladimir se levantó un día y dijo, che, voy a atacar Ucrania. Ahí hubo un trabajo de la OTAN, de ir carcomiendo territorio, de ir arrinconando, de Rusia diciendo, che, ¿por qué no se respeta el Pacto de Varsovia? Bueno, hay todo un devenir que ha llevado a que Vladimir Putin un día diga, che, cruzo la frontera con no sé cuántos soldados y no sé cuántos tanques. Entonces, que venga Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, de tontas y a locas, a decir, el culpable es Rusia, no. Poco más de análisis, Úrsula. No sé si nos estará escuchando en Bruselas. No sé, no. Pero por lo pronto pasa esto en Europa con el grifo que se prende y que se apaga de Vladimir Putin. Vladimir Putin vuelve a cargar contra Occidente por la reducción de suministro de gas ruso a Europa. El presidente ruso habló con los periodistas de su país en Teherán tras reunirse con sus homólogos turco e iraní. Putin trató de responsabilizar a la Unión Europea, que ve posible que Rusia pueda cortar el gas para aumentar la presión económica y política en Europa en invierno. La estatal rusa Gazprom redujo las entregas de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 a Alemania en un 60% el mes pasado, citando problemas técnicos relacionados con una turbina. Después pasó a 0 por la revisión que se realiza cada año, un mantenimiento programado, aunque algunos países europeos temen que Rusia aproveche el parón de suministro para aplicar más reducciones. ¿Qué tiene que ver Gazprom con esto? Han cerrado una ruta, luego otra, han impuesto sanciones a las estaciones de bombeo de gas. Gazprom está lista para bombear tanto como sea necesario. Las naciones europeas han cerrado todo ellas mismas. A todo esto, y antes de darle el pie a mi compañero Andrés Catalini y analizar los vericuetos, como frutilla del postre, Emmanuel Macron recibió en el Palacio del Elíseo a el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que es el del Estado paria. Apareció. Pero bueno, que no es tan paria, y que parece que ahora cada vez más mandatarios del occidente democrático y liberal le dicen, Mohamed, vos tenés gas, Mohamed, vos tenés petróleo. No importa, lo llama al Khashoggi, está todo genial. Claro, pasale al Elíseo. Ahora la pelea es por el ingreso de gas de otra forma, por ejemplo el gas natural licuado, del cual se ha estado hablando. La propia Ursula von der Leyen esta última semana dijo que el flujo de gas desde Rusia hacia la Unión Europea se redujo en menos de un tercio de lo que normalmente se enviaba. ¿Y cuáles son los ingresos de gas ruso a la Unión Europea? Son principalmente 4. Uno lo hemos hablado en este programa, que es el Nord Stream. Que está el 1 y 2. El 2 lo pararon. El 2 directamente se frenó. Cuando estaba ahí, cuando estaba ya mirando las costas alemanas, dijeron, che, basta.
Está funcionando el Nord Stream 1. Exacto, por el Nord Stream 1 sale la mayor cantidad de gas. Normalmente a plena máquina se hablaba de 55 mil millones de metros cúbicos anuales. Sí. 55 mil millones de metros cúbicos. Hoy está operando, leía, en un 20% de su capacidad, porque solo está funcionando una de las 6 turbinas que tiene el Nord Stream. Sí, Putin, como decía en el corte de audio, las demás turbinas tienen que ser revisadas año a año y justo tocó en este momento y esto, Sí, bueno, se hay una que se montan está en reparando. Bueno, Sí. y Putin dice esto y la Unión Europea dice por otro lado no, pero esto no puede ser. Bueno, Claro. La Federación Rusa va a jugar políticamente la cuestión del gas. Por eso Exacto. están desesperados y por eso también el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, que es otro personaje que tiene problemas con su ciudadanía y el respeto a los derechos humanos, fue recibido por Ursula von der Leyen. Así es. O sea, la Unión Europea Claro. con el presidente egipcio que tiene problemas con su ciudadanía, el respeto de los derechos humanos. Y bueno, pero al-Sisi, Benito Maté, tiene también. gas. O sea, Dale Mohammed gas. bin Salman, Sí. al-Sisi. Sí. Bueno. Es una invitación formal a llenar lo que se llama el almacenaje subterráneo de gas que tiene la Unión Europea, que se espera que se llene al 80% para el 1 de noviembre de este año para poder garantizar el próximo invierno. O sea, hay que llenar esos almacenajes. Están creo que casi un 15% abajo por ahí, ¿no? Exactamente. Igual hay países que tienen un poco más, por ejemplo creo que España tiene un poco más de almacenaje. Portugal ya tiene el 100% y es uno de los países más favorecidos con todo esto. España está en el 76% y el problema es que la media comunitaria de la Unión Europea, dentro de los 27, la media de almacenaje está en el 67%. Upa. Falta mucho para llegar al 80% y noviembre está acá nomás. Se pone Yo te nerviosa decía, Úrsula. Hay 4 maneras de ingreso de gas hacia la Unión Europea, hacia Europa. Uno es el paso por Ucrania. Conocemos. Claro, pasar un gasoducto por ahí. Claro, hay varios gasoductos que desde Ucrania comandan el gas y llevan el gas hacia la Unión Europea. Justamente Ucrania ¿Va funcionando o más o menos? Ese también tiene problemas. Tengo algunos datos acá. Por ejemplo, por la estación de Sofranovka, así se llama, la estación Sofranovka de Ucrania, por la ocupación militar, Ucrania denunció que se tuvo que cerrar. Y de los 100.000 metros cúbicos de gas por día que pasaban por ahí, por ese gasoducto, hoy está pasando algo así como 30.000 metros cúbicos. O sea, es muy poco. Estamos hablando de un tercio de lo que tendría que estar circulando. Bien, y también hay otra diferencia que tiene que ver con lo que decías vos recién de España y Portugal, que tienen almacenaje subterráneo casi llegando a topes, que es lo que, o superando lo que pide Ursula von der Leyen, que también repercute con el precio. Y claro. Porque el precio, vos tenés el dato ahí, pero en España está a 148 euros el megavatio hora. Sí. Es una barbaridad igual, pero cuando Andrés le diga hasta dónde llegó y cuánto tiene el resto de la Unión Europea, van a decir, bueno, pero qué bien que le están pasando los españoles y los portugueses dentro de este contexto. Claro, porque el gas para la industria, como se encareció justamente por estos frenos, por ejemplo, el gas para la generación de electricidad se encareció y llegó a 230 euros por megavatio hora. Es un nivel inédito desde marzo, en el comienzo de la guerra, después de más de 150 días. Sí, después se frenó, está en 205. Para agosto está en 205. Más o menos. Lo cerraron para este mes. Pero el otro día leía... Pero llegó a esos picos. Sí, llegó. Que son una barbaridad. O sea, ya 148 es una barbaridad. Exacto. Se había estancado en 230, igual es muchísimo. A ver, lo que escuchaba el otro día, en España, por ejemplo, estamos en pleno verano, una de las tendencias es la aparición de autos eléctricos. En algunas estaciones de algunas marcas de recarga costaba casi más caro cargar el vehículo que ponerle combustible. O sea, cargar eléctricamente un vehículo que ir y llenar el tanque de combustible de un auto convencional. Eso es por lo que se ha encarecido la generación de electricidad por medio del gas. Sí, y hablando de algo que a mí me parece a nivel geopolítico muy interesante para el análisis, o sea, no me parece interesante que esté sucediendo, que es que vos sabés que está toda esta cuestión en la Unión Europea de si las sanciones que nosotros conjuntamente con Estados Unidos le estamos brindando a que ejerzan los organismos de control económico de la Unión Europea hacia la Federación Rusa son positivos, más, menos.
Bueno, y el otro día escuchaba una noticia, viste que hay un grupito de países que son muy difíciles de pronunciar, que son limítrofes con Rusia. Sí. Azerbaiyán, Turkmenistán. Bueno, vos querés comprarte un auto de alta gama, sos ruso. Sí, por ejemplo. Querés comprarte un auto de alta gama y querés que llegue a tu casa en Moscú, no sé, en San Petersburgo. Sí, ¿y qué pasa? Entra por Turkmenistán. Claro. Entonces hacen toda una movida para que pueda. Que, claro, el discurso de la Unión Europea es, che, no, acá no, ya no están mal las marcas de hamburguesa, ya no está mal la coca, viste, como ahí la bebida top. Bueno, pero el auto de alta gama tampoco está, pero te entra por medio de Turkmenistán. Y ahí cerquita hay otro país que también se llama Azerbaiyán. Sí. Que tiene un presidente que se llama Ilham Aliyev. Ajá. Ilham Aliyev. Sí. Que también estuvo con Ursula von der Leyen, firmando contratos. Pero qué justo. Y diciéndole, che, meteme todo el gas que vos puedas a la Unión Europea porque vamos a tener 2 inviernos muy, muy, muy complejos. Muy fuerte, sí. Realpolitik se llama. Bueno, se llama Realpolitik. Porque en definitiva, ¿qué es lo que sucedía? El que era Estado paria se junta con Emmanuel Macron. Y se junta con Biden. Claro. El que tiene problemas dentro de su sociedad, que es la sociedad egipcia con problemas de derechos humanos, Al-Sisi, presidente de Egipto, bienvenido. También están trabajando con los israelíes, que tienen ante la Corte Internacional de La Haya medidas por los problemas que están teniendo de arrinconamiento de la sociedad palestina y bueno, lo que hablábamos un poco el otro día por arriba, esto de la mayor cantidad de asentamientos que van teniendo en barrios que pertenecen a Cisjordania. Bueno, con ellos también están teniendo un plan de meterle gas. Sí. ¿Y todo eso por qué? Porque no tienen gas. Porque no tienen gas. ¿Y por qué? Porque ese piso de reducción de un 10%, y con este dato cierro, significa algo muy importante. Leía según algunos informes que si se reduce un 10% el consumo de gas en la Unión Europea, cae al menos un punto el Producto Bruto Interno. Y en este contexto de guerra, contexto de lo que venimos de una pandemia y demás, un punto menos. ¿Qué te parece? Entonces, ese dato es importante para poder entender por qué, el contexto y por qué se opta por, bueno, que baje un 10%, perdemos un punto, pero por lo menos tenemos gas y la gente se va a poder bañar con agua caliente. Sábado en la radio. Pasó a Valores. Otra frase de Nicolás Pino, porque me gusta sacarte loco. Vos tenés todo armado, mensajes, yo qué sé, yo te digo, testimonio de Nicolás Pino de hoy al mediodía. Hay números en rojo en producción de leche. Es una de las frases. Perfecto. Sergio Massa, a la leche. Ese es tu tema, ¿eh? El miércoles quiero que hables de leche. De lácteos. Más que nada que hable de lácteos y el precio en la góndola, ¿no? Exigimos la total liberación de los mercados. Bueno. Dijo Pino. Bien. Bueno, está bien. Va a ir a una... Bueno, ya está. Vamos con mensajes. ¿El tema libre era? El tema libre era en qué momentos o en qué actividades cotidianas sos dependiente de la tecnología. Bien. Cami ya había dicho lo suyo. Sí, al Spider solitario. Sí, que tenía que ver con el tema de las cartas virtuales. Sí. ¿Y los oyentes qué nos dicen? Nos escribe, le mandamos un abrazo a Florencia, que nos está escuchando, Florencia Santolina, que nos escribe y que nos dice que se reduce bastante la utilización del celular en mi caso, porque desde la alarma hasta la radio, el celu para todo. Recuerdo momentos de Florencia Santolini con su celular para todo. Claro, claro. Atrás tenía un sticker que decía, no soy esto, soy para todo. Se llevó siempre bien Florencia con Eduardo Valdés. Viste que él es un acérrimo hincha del Frente Todismo. Ajá. Bueno. Se llevaba bien, claro. Igual estuviste bien. Otro mensaje más, un beso a Florencia. Acá Agus dice, soy totalmente dependiente de las aplicaciones online para ganar los servicios básicos. Para pagar, no para ganar. Yo dije ganar. Para pagar los servicios básicos. Sí. Hace años que no sé hacer un trámite en persona. Bueno, yo todo lo contrario. Así que Marcelo hace todo en persona. Hace todo lo que no haces vos. ¿Cómo se llama el oyente? Agus, Agus nos escribe. Por acá Juan dice, cuando viajo en colectivo necesito sí o sí mirar Instagram.
¿Y por qué no puedo mirar por la ventana, se me hace mal. La realidad. Es la realidad. Sí. ¿Uno más hay? Sí, y cerramos con nuestro operador, que dice: necesito el celular para escuchar música en la calle. Si me olvido, siento como que me falta algo. Claro, disfruta de la música, Charlie. Charlie de la People, que Camino es quien opera trabajo. este programa. En la semana, Cami, te cuento, nosotros hablamos. Pero con vos hablo de unos temas que no hablo con Cande, por ejemplo. Claro. Ah, mirá, Con internas. Cande, no, son formas de trabajo que las blanqueamos acá en esta mesa. Está bien, está bien. Y con Candela hablamos de gastronomía, cosas que tienen que ver con, tal vez no lo que hablamos con Cami, que son cosas más periodísticas, de edición, de armado. Y le dije a Cande, che, ¿por qué no nos metemos en el mundo del sudeste asiático? Me encanta. Y más específicamente en lo culinario del sudeste asiático y aún más puntual, que es Vietnam. Ah, bueno. Hay un restaurante en la ciudad autónoma de Buenos Aires que hace muchos años, casi 2 décadas si no me equivoco, que están realizando comida vietnamita. Qué bueno. Que es una comida que tiene sabores, te lleva a otro lugar, tiene hasta otra cadencia, digamos, que por ejemplo la comida italiana en su comer. Exacto. Pero no quiero irme yo a apreciaciones sin ir a alguien que realmente maneja el tema. A la fuente, claro. Que es la persona que nos está esperando en línea y es Darío Manuel Mujafara, que creo que está bien dicho. Y Darío Manuel Mujafara es el dueño de Green Bamboo, que es un restaurante que queda aquí en Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la dirección que es Costa Rica 5802. Y a él lo saludamos. ¿Qué tal, Darío? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo andan, equipo? Gracias por llamar. Bueno, me parece que lo más interesante es que teniendo una carta de platos que no es extensa, porque me parece que comparado con otros restaurantes, digamos, occidentales, tiene una carta de platos. Lo fue en su momento, fue variando en los años, pero sí, era como mucho más larga, más al estilo tradicional, y después la fuimos como yendo más al hueso de alguna parte de la cocina de ellos. Sí, y lo que primero me gustaría preguntarte es cuáles son las diferencias mínimas, ¿no? Porque me parece que deben ser a nivel gastronómico volantazos muy pequeños de lo que le aporta Vietnam a la gastronomía del sudeste asiático, comparado con Malasia, con Camboya, con Filipinas. Bueno, ¿sabes qué? Es muy diferente en un punto. A ver, los vietnamitas tienen como una raíz de cocina más china, si querés. Filtrada o medio como mixeada por el hecho de que fueron colonia francesa, entonces tienen como esa incorporación quizá de una baguette o de los cafecitos en Hanoi. Hay varias cosas que le han despegado bastante de los vecinos. Si bien, a ver, digo, la salsa de pescado, por ejemplo, que es la forma de ellos de salar, es la misma casi generalmente para Tailandia, en Malasia se usa, etcétera, pero cada país fue como haciendo su mixtura con diferentes vecinos. Por ejemplo, Malasia tiene una comunidad muy grande de India y de musulmanes, entonces va para otro lado. Vietnam es más chino, más fresco. Bueno, como que cada región y cada país encaró la cosa, me imagino por hechos históricos, de manera distinta, ¿no? Quería hacerte una pregunta sobre algo que me parece que cruza toda la gastronomía del sudeste asiático, que es los dumplings, que le explicamos, bueno, brevemente desde mi lugar humilde, que son como trozos de masa que se rellenan con diferentes contenidos, que pueden ser carnes, verduras. ¿Es así el dumplings o los dumplings cruzan toda la preparación de la comida del sudeste asiático? ¿Y dónde se originan? A ver, toda la comida del sudeste, y mismo la japonesa, y coreana, etcétera, viene de China, en su gran mayoría. El dumpling es un invento chino, igual que los fideos, etcétera. Lo que pasa es que, a ver, bueno, en el caso de Vietnam, más que dumplings, ellos desarrollaron lo que nosotros le llamamos comúnmente el arrolladito primavera, ponele. Y en vez de, o sea, obviamente hay, porque es como que acá también hay comida mexicana, y puedo comer un taco, pero si vos me preguntás a mí qué es más de ellos, y los nem, por ejemplo, el nem es un papel de arroz en lugar de la masa
China, que es de trigo, y con eso hacen tipos de arrollados, ponerle como el arrolladito primavera, que es frito, que también lo hacen fresco, lo rellenan de varias maneras, bueno, le dan 1000 usos a ese papel en el cual hacen básicamente como un wrap. Eso es mucho más tradicional en caso de Vietnam que un dumpling. Y, por ejemplo, pienso en Tailandia, y yo creo que es más reconocible capaz el satay, ¿viste? Como el pinchito. Sí. Sí. Si bien todos los lugares y todos los países comparten como una esencia donde de pronto quizás está como entre la diferencia de la empanada tucumana, la boliviana y etcétera, hay como algo de eso, pero me parece que mixean todo y a la vez cada uno tiene su producto estrella, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hola Darío, ¿cómo te va? Andrés Catalini te saluda. Me sumo a la charla porque te quiero preguntar por algo que me parece muy importante dentro de la cocina, que es el sabor, o sea, las especies, los condimentos, dentro de la cocina vietnamita, o sea, dentro de lo que es esa parte de la comida asiática. ¿Vos qué elemento distinguís dentro de lo que son los condimentos? Yo soy un fanático de los condimentos. Los vietnamitas en realidad, viste como que los hindúes usan especias sí, como podemos llamar comino, por ejemplo, que está muy presente. En el sudeste y sobre todo los vietnamitas son más de la hierba, entonces de pronto el sabor, el perfume no está tanto dado por una especia, sino por algo fresco como el cilantro, el jengibre, la galanga, que es una variedad, digamos, parecida al jengibre, distinta, pero también un tubérculo, y el lemongrass, que es algo muy típico de ellos, que es como un pasto y tiene un sabor bastante particular, parecido al caramelo Sous de limón. O sea, para mí claramente ese es el sabor. De hecho se usa mucho el lemongrass para dar sabor y olor a limón, y entonces es como que lo reconoces por ese lado. Pero ellos son de eso, ¿no? De la cosa fresca, más que quizá de la especia. Darío, ¿sabés que el eje central de este programa es un programa que tiene un formato periodístico de política, ¿no? Y recién estaba mirando la carta y imaginándome esta pregunta, y me imagino que, bueno, ya llevan 2 décadas en Green Bamboo, tienen el apoyo 99. Bueno, mucho más. Tienen el apoyo de la Embajada de Vietnam. Yo estuve mirando el sitio web, que me parece que está muy bien diseñado, te da ganas de ir a comer ya. Te felicito por eso, pero al margen de eso pensaba en el comportamiento del argentino, en el comportamiento del porteño, si querés achicarlo un poco más, al momento de entrar a Green Bamboo, ver la carta, y la pregunta sería, ¿vos notaste con el paso de los años que el comensal argentino o porteño es más bien conservador o es más bien progresista al momento de explorar en ese menú que tiene Green Bamboo de comida vietnamita? A ver, imagínate que casi van 24 años, ¿no? Entonces digo, lo que yo te puedo responder, si yo me lo hubiera preguntado en el año 99 o 2003, capaz no es lo mismo que te puedo responder hoy, ¿no? Y capaz esa progresión del tiempo te diría, algo que se nota mucho y que cambió es cuando nosotros arrancamos, el formato de la carta tenía que ver con algo mucho más occidental de entrada, plato, postre, ¿no? Como esa estructura clásica muy occidental nuestra, que no tiene nada que ver con cómo comen ellos. Ellos en realidad, imagínate que van a comer afuera porque festejan algo, entonces son 6 u 8, en general nunca van a comer de a 2, y va todo al medio, todo se comparte, es como muy comunitario, etcétera. Y eso en ese momento era inviable. Claro. Y hoy por hoy estamos como desde hace varios años ya tendiendo a hacer ese formato donde sugerimos a la gente que vaya medio como eligiendo, bueno, la pandemia fue medio un lío en ese sentido, pero hoy creo que estamos retomando eso de elijan 4 o 5 cosas, pónganlas en el medio, vayan picoteando, etcétera, que es un poco una experiencia más tradicional. Al principio, la verdad, ese huevo y la gallina, no sé si es que no lo hacíamos porque no nos animábamos o porque la gente tampoco lo entendía. Hoy por hoy creo que la gente está mucho más permeable a probar cosas nuevas
y también a comer de una manera distinta, ¿no? Y está muy basado en la pesca también, ¿no? Debe ser por el tema del río Mekong, ¿no? Que es muy importante en Vietnam, es uno de los ríos más importantes de Asia, aparte. Sí, ellos tienen una relación muy fuerte con el agua en todo, digo, con el mar, pero también con el río. De hecho, un plato tradicional que, bueno, justo ahora no está en la carta, posiblemente vuelva ahora en unos meses, es un pescado que en Hanoi es famoso por hacerlo. Primero el plato es el nombre de una calle, porque ellos organizan los restaurantes entonces de una manera como el Warnes, ¿viste? Como, bueno, en vez de ser Warnes es Chacá. ¿Por qué? Porque ahí están todos los restaurantes que venden un plato que se llama Chacá. Y el Chacá es una especie de salteado de pescado de río. Bien. Y sí, hay mucho pescado, hay mucho río. Acá es medio complicado para nosotros se come el pescado de río, lamentablemente. Y tienen, sí, mucho pescado, mucho cerdo y mucho pato también. Que acá, y eso viene sobre todo por un tema de esto que les contaba al principio, de lo de Francia, de la influencia que tuvieron a través de la colonia. Claro. Y ellos empezaron a laburar mucho el pato, que acá también es un producto un poquito más complicado, ¿no? Bueno, Darío, recordame, bueno, yo el dato lo tengo, pero porque estuve visitando la página, pero recordale a nuestra audiencia a los días que están funcionando, qué días se puede ir a comer comida vietnamita y te despido. Dale. A ver, abrimos todas las noches, o sea que puedo venir todos los días, solo de noche. Y a partir de las 19, en general, la gente puede reservar para el horario del primer turno, que es a las 20, 20:30, o más tipo 10, 10 y media, que ya ahí te quedas hasta el cierre si querés y no hay ningún problema. Y estamos ahí en Palermo, en la misma esquina de siempre, Costa Rica y Carranza. Hicimos una renovación grande de la estética, pero el lugar es el mismo, la misma cocina, todo básicamente por el mismo lado va. Bien. Bueno, tal vez si tengamos que festejar algo, pasemos por ahí en algún momento. Ojalá. Y nos conozcamos. ¿Las reservas son por Instagram? ¿O cómo es porque el Instagram es @greenbambooar. Es así, ¿no? Sí, greenbambooar. Podés entrar en realidad las reservas son a través de Maitre, que es una plataforma de reservas. Pero vas desde Instagram y ahí te lleva y bueno, nada, llegas hasta ahí. Sí, en general recomendamos reservar y eso es algo importante porque por suerte, bueno, la gastronomía está en un buen momento y hay mucha demanda y de pronto los fines de semana es como bastante complicado. En la semana en general es más tranquilo, se puede conseguir un lugar si no es un turno en el otro, pero reservar te asegura que no vas a ir hasta la puerta y de pronto no podés entrar y es una pena. Bueno, Darío, qué bueno que pudimos hablar. Yo estaba con este tema, ¿viste? A mí se me cruzan cosas. Como tengo alma de productor antes de ser periodista y de hacer micrófono, y se me meten las cosas y dije, che, hace ya como un mes, vamos a hablar con alguien de algún restaurante de comida vietnamita y dimos con el mejor. Así que bueno, muchas gracias por llamar, te lo agradecemos. Buen fin de semana, que haya muchos comensales durante agosto, septiembre y hasta fin de año. Y te mando un abrazo, Darío. Vale, abrazo y muchas gracias a ustedes por llamar y los esperamos cuando quieran acercarse. Y les contamos así, con más tiempo en el local. Así es. Muchas gracias. Abrazo, Darío. Adiós. Muchas gracias a ustedes. Quien está hablando con nosotros era Darío Mujafara, quien es uno de los dueños del restaurante vietnamita Green Bamboo, que queda en Costa Rica 5802, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros estamos haciendo Pasado a Valores por AM 1420 con vos y no se vayan, porque ya está entrando a los estudios. ¿Quién? Lourdes de Emilio. Lourdes de Emilio con Medio Ambiente y te la bajoneamos un toque, pero bueno, es así, Pasó a Valores, no queda otra. Sábado en la radio, Pasó a Valores. Antes de decir que todo se va por el garete, claro, y que vamos a morir incinerados, y que la política mira por otro lado, y que, bueno, calentamiento global a full. Nos distendemos un rato. Se viene a la cuenta de Three, el gran autointérprete. Hoy estoy mal de la voz, disculpe. Cantautor. Envidiado por Cristian Castro y por el jurado de Canta Conmigo Ahora. Sí, es 101. Andrés Catalini. Yo, yeah.
Tenemos poco tiempo, sé que está la audiencia toda excitada, pero directamente sin ningún tipo de preámbulo, vamos al corte de audio, vamos a hablar de tala, vamos a hablar de deforestación, vamos a hablar de biodiesel, todo esto lo va a decir Lourdes de Emilio, así que vamos con el corte. Los bosques cubren hoy el 30% de las tierras emergentes en el mundo, pero hasta 50 canchas de fútbol de bosques habrían desaparecido por minuto entre el 2000 y el 2012 por deforestación. En la mayoría de los casos se tala para aumentar las superficies cultivables, pero la explotación de la madera, las quemas forestales, la ganadería intensiva y el cambio climático también son responsables. En la cuenca del Amazonas se halla el mayor bosque tropical del mundo. En Brasil, los satélites permitieron localizar talas ilegales y reducir la deforestación en 80% después de un récord en 2004. Pero todavía es un gran problema. La desaparición de bosques en el mundo tiene consecuencias: destrucción de casas, hábitats para la fauna, reducción de biodiversidad, aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, alteración del ciclo del agua y erosión importante de los suelos. Me da de robarte el pero bueno. Vamos a hablar de los biocombustibles con Lourdes, biocombustibles convencionales. Bueno, sabemos que están elaborados a partir de grasas vegetales y de cereales y que en su momento se presentaron como una alternativa para reducir los gases de efecto invernadero. Pero sin embargo, ¿qué sucede? La utilización de sus materias primas, como son el aceite de palma, la soja, bueno, están vinculadas a la tala de millones de hectáreas de selva que están cerquita de donde estábamos hablando recién a nivel culinario. Estas talas de selva se dan en Indonesia, se dan en Malasia y se dan ¿dónde? En el norte argentino y en Brasil. ¿Es así, Lourdes? Claro, a ver, lo que pasa es que estamos en un momento tan crítico a nivel medioambiental que tratando de mejorar una cosa terminamos perjudicando otra. Como dijiste bien, eso puede pasar tratando de reducir los gases de efecto invernadero a partir del biocombustible que se utilizan para generar electricidad, calor y demás, pero son elaborados a partir de aceite de palma y de soja, el cual es conseguido a partir del talado de millones de hectáreas. Y al día de hoy, por ejemplo, en Europa ya hay vehículos que van quemando hectáreas hace décadas, y debido a esta crisis la Unión Europea está considerando qué biocombustibles autorizar y en qué proporción. Pero ¿qué pasa? La tala no solamente está afectando en Europa, sino que también, si vamos por el lado de África, en República Democrática del Congo, ¿qué es lo que pasa acá? Están los chinos metidos ahí. Hay o también hay otros, sí, bienvenidos al club. Claro, hay bienvenidos al club. ¿Qué pasa? Ahí nos podemos encontrar con el bosque conocido como Ngasi, complicado de decir. Que es un bosque enorme de la República Democrática del Congo, claro, que es uno de los países más grandes aparte de África, que queda en el centro de África, más o menos. Claro. ¿Qué pasa? Este bosque está conectado con una reserva que se llama UNESCO del Hombre y la Biosfera de Yangambi, y este bosque es un refugio ecológico con especies tales como chimpancés, pangolines gigantes y demás, los cuales son aniquilados en zonas que son alrededores de este lugar. El problema que está pasando es que se prevé que se van a abrir carreteras de evacuación de madera, por lo que se van a terminar facilitando nuevas vías de acceso para la caza comercial, la producción de carbón vegetal y sobre todo la agricultura de la tala y la quema. ¿Qué pasa con todo esto? Hay datos que muestran que el ministro de Medio Ambiente congoleño autorizó a desplazar los límites de la concesión maderera que se llama SODEFOR. Lo que pasa es que en su momento se había propuesto que la empresa tenga una cantidad impresionante de hectáreas, o sea, estamos hablando de más de 300.000, más una pequeña porción del norte de la reserva. Lo que pasó es que fue hace 3 años, en 2014, se tuvo que reducir el tamaño, ya que no estaba cumpliendo legalmente con la superficie máxima, por lo que se terminó desplazando sus límites, lo cual en realidad no tenía que pasar. Supuestamente se tenía que reducir, se terminó desplazando, y lo peor es que todo esto, claramente el ministro del Medio Ambiente autorizó toda esta situación. Y a todo esto se le pidió una explicación a la empresa para esto, pero estos afirman que no les constaba y que no se les suele incluir en la elaboración de estos documentos y que ellos siempre están a favor de apoyar esta situación. Claro. Y también otra cosa muy perjudicial que está sufriendo el Congo es que China extrae ilegalmente madera y minerales de su territorio con ayuda de autoridades y militares que facilitan este comercio, digamos. En el norte de la República del Congo se encontraron maderas preciosas de hace 200 años pudriéndose, ya que fueron taladas muchísimas y rapidísimo para ser exportadas a China y muchas de estas maderas están marcadas y pertenecen a Fodeco, que es una empresa china que no tiene experiencia en tala y tiene una concesión del tamaño de 3 veces y media a la ciudad de Nueva York. En California pasa lo mismo con los bosques de secuoyas,
Claro. Ayer estábamos con Martín cortando algunos audios o viendo a ver qué audio iba. Dijimos, che, vamos a terminar con un corte de audio que fue el que escuchamos de la deforestación a nivel general, que es que en qué daña. Y en California con los bosques de secuoyas, que son árboles enormes, altísimos y muy anchos, los usan para bares domésticos. Claro. O sea, una linda madera, pum, metes un par de licores, cualquiera. Listo. Sí, claro. Sí. ¿Qué pasa? Esto haciendo Fodeco y toda la tala, ¿qué pasa? Supuestamente se le autorizaba extraer muchísimos pies de una madera que es esta que talaron, que es Afromosia, que es una que está en peligro de extinción básicamente y es muy preciada. Pero bueno, eso es lo que estuvo sucediendo con China, el Congo y la deforestación y todo mal. Sí, que aparte estaba leyendo que Bolsonaro esta semana permitió que se empiece a pavimentar una ruta que atraviesa el centro de la Amazonia. ¿Cómo le gusta, Bolsonaro no está tirando los últimos tiros. ¿Cómo le gusta cortar? Pero sí sabe que lo van a echar del boliche. Y pegó un par de promos y dice, bueno, que venga Fernet Free. Una horita para y él. Y eso es, dale, seguí arruinando la Amazonia. Vamos a continuar con esto, con Lourdes de Emilio, porque hay mucha data que quedó afuera. Y bueno, ya saben que Paso a Valores siempre tiene un espacio para el medio ambiente. Y que después de eso, casi siempre, viene Martín Choboscaló con deportes. ¿Está el segundo de la Argentina? ¡Sí! Si tu equipo hace un gol y tenés una hamburguesa en la mano, la mayonesa pasó a Valores. ¿Lo vas a vender? ¿Lo tirás? ¿Llegás? No, lo voy a tirar porque no es una historia, sino es una controversia que ocurrió la semana y quiero saber que cada uno de los dos me diga qué opina de esto. Si les parece que están a favor o en contra. Yo apoyo a Sergio Massa. No era esa la controversia. Bueno. A mí me trajeron acá para decir que apoyo a Sergio Massa. Unas cuantas. Tranquilo. No era esa. Dale. Sunny Edwards, boxeador británico, campeón de peso mosca, 18 peleas ganadas. Es el supercampeón. Otro día me explicás lo del peso mosca, pero sí. Los más flaquitos. Está bien. Chiquititos, somos como la mosca. Sí. Exacto. ¿Qué pasa en los pesos mosca? No suele haber mucho knockout. Entonces, de estas 18 victorias... No es una pregunta para hacer 2 y 58. Solo 4 por knockout. Sí. ¿Qué hizo? Ante tanta crítica, como diciendo, vos no noqueás a nadie, invitó a los tuiteros a pelear. Se subió a un ring con tuiteros y los cagó a palos. ¿Están a favor o no de lo que hizo? No. Mucha controversia en Reino Unido. Andrés, ¿qué piensa? Depende de lo que le hayan dicho los tuiteros. Twitter es un mundo muy complicado. Eso, vos ganás pero no noqueás a nadie. Bueno, los invitó a pelear y los noqueó. Se dicen cosas fuertes en Twitter. Bueno, pero esos boxeadores en la bolsa andan pegándole la gente. Es incorrecto, sí. Yo tampoco estoy a favor. Y los videos son duros, le pega que los noquea. Son tipos como que vaya vos, yo. Te está dando una piña a un profesional. Y un campeón del mundo. No, es Bueno, están viendo si le sacan los títulos. Macri contra Scioli esa noche ante la 9. Claro. Es una piña que te deja. Sí. O sea, podríamos decir lo mismo de Luder contra Alfonsín en el 83. O sea, son esos knockouts que no te la ves venir y te surtieron. Cafiero contra Menem. O sea, Por eso Sani se sacó las ganas, pero si te sacan el título, no sé si valió tanto la pena cagar a palo a un par que te criticaban. ¿De dónde es el nieto? Reino Unido, británico, y viste que allá toda controversia. Sunny Edwards, campeón de peso mosca. Sunny el violento Edwards, el que le pega a la gente. Que lo guardea por Poca Twitter. Moral. ¿Para qué tenés Twitter? Además, nos estamos yendo de este programa. Sí. ¿Hay algún mensaje final? ¿Hay algo que vos quieras decir? Basta de Pino. No. Cerramos con el tema de la dependencia, si te parece, el tema de hoy. Yo dependo de ti. Acá, sí, Lucía dice, soy dependiente de la tostadora. No arranco el día sin mis tostadas. Bien. Gracias. Y hablando de electrodomésticos, cerramos con el de Mariela, que dice, meto hasta 3 o 4, he llegado a meter 3 o 4 lavarropas por día con los niños. Bueno, la gente se baña esa cantidad de veces por día. Sí, también. Así que dependiente del lavarropas. Estuvo en la operación técnica Charlie de la People. Charlie la People, que hay películas mucho de Toscana, ojo, estuve por Cinépolis en la semana, Una receta perfecta, Una villa en la Toscana, anda a verla, Elvis, pero son de películas de paisaje, bien. El jueves, cuando se armó todo el despipiole de más y no sé qué, me metí al cine, tipo a las 6 de la tarde, a ver una de estas pelis, Una villa en la Toscana, una cosa así. Y cuando salí dije, voy a prender el teléfono. Estallado. Hay que hacer esas cosas. ¿Viste? Cuando todo está revuelto, no me voy a dormir. Exacto. Me voy a dormir.
o no sé, a descansar. Nos vamos, Catalina. Por eso nos vamos, claro. Se viene Sala de Situación. Un saludo para tu audiencia. Exacto. Y a todo el equipo. No, exacto, yo quiero saludar a... un saludo, poquito, un saludo para tu audiencia, exacto. Sí. Y un saludo para Lourdes de Emilio, Candela Hernández y Camila Salorio, que estuvieron en la producción. Y bueno, acá Lourdes con la columna. Martín, yo nos vamos. Nos vamos, disfruten. Queda el programa de Seba Domenech. Exacto. Así es, Marcelo Aymar los saluda, buen fin de semana. El próximo sábado a las 11 estaremos nuevamente en AM 1420 con vos, haciendo Paso Valores. Chau.